Los días previos al cónclave están llenos de especulaciones y rumores sobre los candidatos a la sede de Pedro y también de organizaciones interesadas en desacreditar públicamente a quienes consideran que no deberían ser elegidos obispo de Roma. Como si se tratara de una campaña política, hay profesionales de la comunicación trabajando intensamente para condicionar las congregaciones generales, los encuentros de cardinales de estos días. Y la realidad es que no lo tienen fácil. Hay que recordar que el currículum del primer líder de la Iglesia Católica no era inmaculado. San Pedro, un sencillo pescador de Galilea, se mantuvo al frente de los primeros cristianos tras haber traicionado a Jesús al menos en 3 ocasiones. Y es saludable recordar que la Iglesia Católica, frente a las tergiversaciones protestantes, nunca ha considerado infalible al Papa. Se le considera infalible cuando habla sobre cuestiones morales o de fe y lo hace con una declaración solemne. Es lo que se denomina una declaración ex cátedra. Los papas cometen errores y por ello manifiestan públicamente que ellos mismos se confiesan con regularidad. Aún tenemos en la retina las imágenes del Papa Francisco con dificultad para caminar dirigiéndose al confesionario de San Pedro. Para un católico, sea un cardenal, obispo o un simple laico, es importante recordar la fragilidad personal y por ello la importancia de reclamar la gracia, la ayuda del Espíritu Santo para actuar con rectitud. Durante años, algunos se han empeñado en recordar la dificultad de Juan Pablo II para aceptar como ciertos los casos de abusos en la Iglesia, y es que él mismo había sido víctima de las mentiras del régimen comunista en Polonia para desacreditar a los sacerdotes. A Benedicto XVI se le achacaba su complicidad con el régimen nazi, cuando siendo menor de edad fue forzado a integrar una unidad de defensa antiaérea. Y con Francisco, sus críticos le han achacado a menudo su falta de determinación ante la dictadura argentina. Se trata de casos muy difíciles de juzgar desde la distancia histórica, en los que tal vez podían haber actuado de una manera diferente. Sin entrar a analizar caso por caso, la realidad es que en esas u otras situaciones un papa comete errores y lo hace porque a lo largo de su vida ha debido tomar muchas decisiones y no es perfecto. Lo mismo sucede con los cardenales que entrarán en la Capilla Sixtina. El que no exista el candidato perfecto, el candidato ideal, es clave para entender que los cardenales hayan pedido en los últimos días ampliar las reuniones preparatorias. Este lunes hay doble sesión de mañana y tarde para tener más oportunidades de definir el perfil del obispo de Roma que busca la Iglesia. Causa cierta tristeza el ridículo que hacen algunos planteando este proceso como una lucha política entre un bloque conservador y progresista, como si el cónclave fuera una elección política. Estos días hay quienes sitúan a los cardenales elegidos en la época de Juan Pablo II y Benedicto XVI en un bando, y a los de Francisco en otro. Una teoría interesante si no fuera porque el calificado como progresista Francisco salió de un cónclave en el que todos los cardenales habían sido elegidos por Juan Pablo II o Benedicto XVI. Más que un progresista o conservador, lo que define al fallecido Papa es haber sido un radical de la caridad, una persona que empezó su pontificado viajando a la isla de Lampedusa para estar con los inmigrantes y la terminó unos días antes de morir visitando una cárcel en Roma. Es un lugar al que los políticos de cualquier país solo visitan cuando son forzados por un juez y lo hacen de mala gana. Francisco, en cambio, ha entrado y salido muchas veces de ellas, la última a pocos días de su muerte. Y esa caridad vivida de forma radical también fue un signo de Juan Pablo II. Su visita a la cárcel de Revivia, en Roma, para perdonar a Lia Akha, el terrorista que le había intentado matar disparando a bocajarro, ha pasado a la historia. Esta coincidencia en la caridad de ambos papas es lo que marca la línea y lo que define la elección que se desarrollará a partir de este miércoles 7 de mayo. Más allá de las amistades de uno u otro obispo de Roma más cercanos a conservadores o progresistas, lo que decidirá el voto de los cardenales tiene que ver y mucho con la espiritualidad. Y si vamos a la denuncia de las guerras y al abuso de las grandes potencias que ha caracterizado a Francisco, conviene recordar también la rotunda oposición
a la guerra en Irak, promovida por los Estados Unidos por parte de Juan Pablo II. Hay muchas más coincidencias en los últimos pontificados que diferencias. Pero quienes no entienden la realidad espiritual de la Iglesia, con las miserias y defectos personales de cada uno de sus miembros, reducen todo a esquemas políticos. Y por eso son incapaces de entender las votaciones en la Capilla Sixtina. Ahí, cada cardenal, al depositar su voto ante el altar, declara: «Pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien, en presencia de Dios, creo que debe ser elegido». Un juramento que se hace bajo los frescos del juicio final de Miguel Ángel, lo que da idea de lo que está en juego en la Iglesia Católica. Desde Roma, para Rome Reports y la plataforma Saint, Antonio Olivier.